Saludos cordiales, mi nombre es Carmela Zambrano, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. A continuación, le vamos a hablar sobre el cálculo del rodamiento, cálculo de la correa y cálculo del diámetro del eje. Los rodamientos, también denominados cojinetes no hidroneumáticos, minimizan la fricción producida entre el eje y las piezas conectadas a él. Primero que todo, a la hora de elegir, tenemos que ser conscientes de que existen diferentes tipos de rodamiento, entre los que destacan rodamiento aguja, rodamiento de bala, rodamiento de rodilla. En el momento que vamos a calcular las medidas de rodamiento, también tenemos que tener en cuenta otros factores, como la medición básica. Mediante un calibre o un micrómetro, físicamente el diámetro se limita por la medida, por tres dimensiones: diámetro exterior, diámetro interior y ancho. Las medidas de este también vienen dadas por las revoluciones, cargas y tipos de esfuerzo al que estará sometido. Asimismo, los números de partes de rodamiento nos ayudará a identificar el tipo, tamaño y el uso. El número de partes regularmente está estampado o impreso en el rodamiento, pero hay ocasiones que debido al desgaste o a la acumulación de suciedad, este número no es legible, por lo que para identificar el rodamiento de reemplazo lo haremos a partir de sus medidas. Y para las medidas tenemos que calibrar el micrómetro, medir el diámetro interno, limpiar la acumulación de suciedad, medir el diámetro externo y medir el ancho del rodamiento. Al seleccionar rodamientos para cualquier propósito, lo que se requiere en última instancia es estar seguro de alcanzar el nivel requerido del rendimiento del equipo al menor costo posible. La resistencia también es muy importante porque puede que no se conozca con precisión las condiciones a las que el equipo se monta, su función y su mantenimiento. Y de hecho, puede variar con el tiempo, además de la vida nominal del rodamiento. Existen factores claves que se deben tener en cuenta a la hora de reunir las especificaciones de un rodamiento para su aplicación, como lo puede ser el lubricante y el método, como los ajustes del eje de soporte, las clases de juego de rodamiento, el material de la jaula, la estabilidad dimensional, el sello del rodamiento, el método de montaje y el rendimiento. Para ayudar a evaluar estos factores clave, se recomienda seguir el proceso de selección, como lo son el rendimiento y condiciones de funcionamiento, tipos de rodamiento y disposición, tamaño del rodamiento, lubricación, temperatura y velocidad del funcionamiento, interfase del rodamiento, versión del rodamiento y sello, montaje y desmontaje. Las correas son elementos de transmisión de potencia flexible que se acoplan sobre poleas que son secundarias al eje con el objetivo de transmitir pares de giros. Su naturaleza flexible va a permitir que su fabricación se realice con una cierta incertidumbre mecánica que puede ser asumida posteriormente en su montaje. La correa de transmisión trabaja por rozamiento con la polea sobre la que va montada. Este hecho, junto a su naturaleza flexible, confiere a las correas una función de fusible dentro de las transmisiones, dada que se comportan como amortiguadores, reduciendo el efecto de las vibraciones que puedan transmitirse entre los ejes de transmisión. En general, el empleo de correas resulta una opción más barata. Como contrapartidas, este tipo de elementos no puede garantizar una selección de transmisión siempre constante entre él, dada que puede originarse pequeños deslizamientos de la correa sobre la canaladura
de la polea, debido a que el tensado inicial no se ha hecho correctamente. En todo caso, producido por el desgaste con las horas de funcionamiento. Las correas de transmisión se clasifican en correas planas y correas trapezoidales o de sección en V, y las correas dentadas o sincrónicas. Las correas trapezoidales o correas en V trabajan a partir del constante que se establece entre los flancos laterales de la correa y las partes del canal de la polea. Según las normas ISO, las correas trapezoidales se dividen en dos grandes grupos: las correas de secciones con perfiles clásicos, que serían la Z, la A, la B, la C, la D y la E, y las correas estrechas de secciones, que serían la SPZ, la SPA, la SPB y la SPC. Las correas se identifican por sus dimensiones físicas. Así, para proceder a su identificación, se coloca en primer lugar una letra que indica la sección de la correa, seguido por el número que expresa la longitud nominal de la correa. Los ejes sirven para soportar piezas inmóviles, oscilantes o rotatorias de máquina, pero no transmiten ningún momento de giro, por lo que generalmente están sometidas a flexión. El diseño del eje, como primer paso, es definir las especificaciones de la velocidad de giro y potencia de transmisión necesaria. Como segundo paso, tenemos la selección de configuración, es decir, elegir los elementos que giran montados sobre el eje para la transmisión de potencia deseada, y selección del sistema de fijación de cada uno de estos elementos al eje. Como tercer paso, proponer la forma general para la geometría del eje a la hora del montaje de los elementos. Como cuarto paso, tenemos determinar los esfuerzos para distintos elementos que van montados sobre el eje. Y tenemos distintos tipos de fuerza, como lo pueden ser por flexión, torsión, carga axial y cortante. Como quinto paso, calcular las reacciones sobre los soportes. Sexto paso, calcular las solicitaciones en cualquier sección. Sexto paso, seleccionar el material del eje de su acabado. Octavo paso, seleccionar el coeficiente de la seguridad adecuada. Noveno paso, localizar y analizar los puntos críticos. El paso número 10, verificar su resistencia. El paso número 11, verificar la rigidez del... El paso número 12, conformar las deformaciones. El 13, comprobar la velocidad crítica. Y el 14, las dimensiones definitivas. Esto fue todo, espero que les sirva y les haya gustado.